Este martes, el Banco Mundial inhabilitó de todas sus obras a la brasileña Odebrecht debido a sus prácticas fraudulentas. Funcionarios de varios países del continente han sido condenados o están siendo investigados por su participación en este escándalo de corrupción. Pero en México no sabemos ni quién ha sido formalmente investigado. El INAI ha ordenado que se dé a conocer una versión pública de los expedientes, pero no ha obtenido respuesta. ¿Demostrará el fiscal Gertz Manero más voluntad política en este tema? Veamos el contexto. En 2014, la policía brasileña inició la investigación de lavado de dinero y evasión de impuestos en centros de lavado de autos. Conocida como Operación Lava Jato, reveló la mayor red de sobornos en América Latina, orquestada por la constructora brasileña Odebrecht. Se estima que Odebrecht pagó millones de dólares en sobornos a cambio de obras públicas. Al menos 10 millones fueron a manos de funcionarios mexicanos, según la misma constructora. El escándalo forzó la renuncia del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, y en Brasil fue depuesta Dilma Rousseff. Además, hay investigaciones abiertas o han sido condenados funcionarios y familiares de exmandatarios de Brasil, Perú, Panamá, Ecuador, Guatemala, Argentina, República Dominicana y Colombia. La excepción son Venezuela y México, donde no ha habido ningún involucrado sancionado. Según información publicada en The New York Times, en junio pasado, aunque el gobierno mexicano tiene evidencia suficiente, se negó a avanzar en el proceso por temor a perjudicar al PRI. En octubre de 2017, cuando renunció al cargo de procurador general, Raúl Cervantes dijo que la investigación iniciada en enero estaba concluida. Días antes, el Pleno del INAI había ordenado publicar los expedientes del caso por tratarse de un tema de interés público. Además de interponer un amparo contra la resolución del INAI, en noviembre, la Procuraduría reservó los documentos durante 5 años, argumentando que las carpetas de investigación estaban abiertas. También señaló que no había interés público sobre el tema y que hacer públicos los expedientes ponía en riesgo el buen nombre de los involucrados y la validez de las pruebas. Esta semana, el comisionado presidente del INAI, Francisco Acuña, pidió al fiscal general Alejandro Gertz demostrar la voluntad de la Administración Federal y dar a conocer una versión pública de los expedientes. Punto y contrapunto. Mesa de lunes y miércoles, primer tema de la noche. Como cada lunes y miércoles recibimos a Eder Guevara, fundador de Morena y también antropólogo. ¿Cómo estás, querido? Hola, buenas noches, muy bien, gracias. Muy buenas noches. Nos acompaña también Fernanda Caso, abogada y conductora aquí en Foro TV. ¿Cómo estás, Fer? Muy bien, Genaro, un gusto estar por acá. Alfredo Lecona, mi querido Alfredo Lecona, activista y analista, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches a todos. Y hoy nos acompaña, no está Lisa Sánchez con nosotros, vino en su lugar y le agradecemos mucho que esté aquí. Stephanie Lavalle, ¿cómo estás? Ella está con el corazón en la 4T. Bienvenida. Gracias. Bueno, un tema evidentemente Odebrecht y todos los escándalos de corrupción del sexenio de Peña Nieto, un gran pendiente, sobre todo en el tema de lo referente a Pemex y su involucramiento o presunto involucramiento de autoridades anteriores de Pemex con este caso de corrupción que ha salpicado toda América Latina y que en efecto hemos visto desde Brasil, pero Argentina, pero Chile y en todos los países ha atendido por lo menos investigaciones que han resultado o en aprehensiones o en condenas o en que se destape una cloaca. En México parece que se destapó la cloaca de dientes de Odebrecht. ¿Se podría argumentar a favor o en contra? ¿Se podría violar o no la presunción de inocencia o se podría vulnerar a alguna persona? Lo cierto es que la gente y muchos clamamos por justicia, sobre todo en este caso. ¿Tú cómo lo estás viendo, Alfredo Lecona? ¿Se deberían de abrir estos expedientes o no? Gertz Manero ahora sí va a tener la capacidad de hacer algo en contra de los peces gordos de estos escándalos de corrupción o no. Pues es una cuestión totalmente de voluntad. Veo con buenos ojos. Totalmente voluntad. Totalmente, sí. Voluntad política. Lo hemos visto, voluntad política y lo que vimos sobre todo el año pasado en esta protección que el Poder Judicial ha hecho en torno al personaje principal de la trama en México, que es Emilio Lozoya Austin. Por eso hablar de Odebrecht es hablar de 2012, o sea, el fantasma de la elección de 2012, que más bien es un monstruo, pues nos hace pensar que esta retirada de Peña y esta promesa, que es lo único que podría interceder, y ahí es cuando la voluntad política tiene mucho que ver, lo único que se interpondría entre la investigación y Lozoya y los responsables de la trama en México es la promesa de punto final de Andrés Manuel de no investigar al pasado. Porque Emilio Lozoya era nada más y nada menos que el coordinador de asuntos jurídicos, coordinador jurídico internacional de asuntos internacionales de la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012. Ahí fue durante la campaña donde se dice que se recibió más de $1 millón a través de una triangulación como lo vimos en otros países, y pues es casi una radiografía del sexenio de Peña Nieto, lo que fue Odebrecht, sobre todo en la parte de procuración de justicia. Raúl Cervantes, el fiscal carnal,
el procurador que intentaron hacer fiscal por 9 años, se fue diciendo, justo en su renuncia ante el Senado, que estaban a punto de consignar el expediente ante un juez, cosa que jamás pasó. O sea, al día de hoy, no solamente eso, sino que, como bien vimos en la nota, el INAI está pugnando porque se abra la información, que pues, desde luego que se puede hacer sin violar el debido proceso. Hay cosas que se pueden reservar. Esto es una cuestión que está trascendiendo la voluntad política que puedan tener ciertos actores. Yo recuerdo el año antepasado, a finales del año antepasado, en un congreso de Fiscalía que sirve, estamos analizando los fenómenos macrocriminales, sobre todo en la región, estas redes de complicidad que se dieron en torno, sobre todo al caso de Odebrecht. Platiqué con un fiscal, no puedo decir cuál fiscal, y me decía justo de este comportamiento del procurador Cervantes y de la PGR en sí misma cuando se reunían los fiscales para compartir información del caso. México no pedía la información necesaria para hacer las pesquisas en nuestro país, cosa que pues pinta de cuerpo completo lo que fue la Procuración de Justicia y el combate contra la corrupción y la impunidad del sexenio de Peña. Ahora, podría argumentarse que en efecto queremos conocer todo a fondo, que queremos el material, que queremos que sea público, etcétera. ¿Cuál puede ser un contrapunto para no dar a conocer todo esto? A ver, Fernando, tú dices que tenías un contrapunto antes de que... Tengo un contrapunto y sé que de inicio puede parecer no popular, pero déjame explicar. Creo que el caso de Odebrecht debe ser el caso de corrupción más grande que se haya registrado en la última década, sí. No sé si en el mundo, pero al menos sí en América Latina, ¿no? Hay funcionarios involucrados, empresarios del más alto nivel, hay gente de todos los niveles del gobierno mexicano y de varios países. Ha habido funcionarios presos, ha habido periodistas perseguidos, ha habido presiones políticas. Es decir, yo creo que si se hace un libro, se hace una película de esto dentro de unos años, va a salir una cantidad de información brutal y da para muchísima investigación y muchísima reflexión. Sin embargo, creo que eso no nos puede llevar al punto en el que queramos conocer simplemente por conocer, sin darnos cuenta de a quién podría beneficiar el caso de que se abrieran de que se abriera esta información, ¿no? Una procuraduría, la ventaja que tiene frente a un criminal, pues es el armado de la investigación justamente, ¿no? Y es el secreto de esta investigación. En el momento que se abren las cartas, entonces la contraparte puede conocer de qué se le está acusando, puede empezar a preparar su respuesta, puede, ¿no?, encontrar los flancos, sumado a las fallas en el debido proceso. Justo porque me importa y porque creo que, porque quiero que los culpables terminen en la cárcel, creo que no es la PGR la responsable de dar esta información, ¿no? Escuchaba algunos de los argumentos que da la PGR para no darlo, pero el que me parece de entrada el más simple, pero el más claro es que pues hay una ley que se los prohíbe, ¿no? Una fiscalía no puede dar información sobre los expedientes que está armando contra alguien, ¿no? Pueden dar información sobre cuánto dinero se está gastando en eso, cuándo se va a consignar, es decir, se puede dar mucha información alrededor que creo que tendríamos que estar exigiendo, pero no la información de su propia investigación, que va a ser lo que en el fondo, lo que determine si van a ser o no condenados. Pienso que hay mucha información que sí se puede hacer pública y que no necesariamente está en los expedientes de la PGR, sino es la información de otras dependencias que se la han proporcionado a la PGR y que esa sí tendría que ser pública y tal vez sobre esa tendría que haber mucho mayor exigencia, ¿no? Contratos, licitaciones de Pemex, de Hacienda, de la Secretaría de Economía, de todas las instancias que hayan celebrado contratos, toda esa información es pública o debería de ser pública y no toda necesariamente es pública. Creo que tendríamos que estarnos enfocando mucho más en todos esos otros ámbitos que en la PGR, cuya responsabilidad pues sí es salvaguardar esta información para poder consignar. Y por otro lado, exigir que se haga ya la consignación, que se inicie el proceso, eso creo que sí tendría que ser una exigencia pública. Bueno, ¿y cuál podría ser la hipótesis detrás de esta exigencia del titular del INAI? Si en efecto podrían incurrirse en todos estos problemas que estás mencionando, ¿por qué está tan interesado ahora el comisionado en esto? A ver, yo creo que de entrada es popular, es algo que a la gente le hace sentir que combate a la corrupción, lo cual, digamos, creo que pudiera ser, pero me preocuparía también que hubiera presiones para que se abriera, ¿no? O sea, sí hay un interés del inculpado, de la persona que se está persiguiendo, de conocer toda la información que se tiene, ¿no? De saber por dónde puede jalar, por dónde no. Es un hecho, la ventaja que tiene una autoridad frente al inculpado es la secrecía de su investigación. Si nosotros se la quitamos, pues le estamos quitando herramientas a la PGR, incluso en el mejor de los casos, que le apostemos a que Gertz Manero va a hacer un trabajo espectacular, que realmente lo va a combatir, pues démosle todas las herramientas. Y la secrecía y el debido proceso pues, son de las herramientas que tiene para que no se le caiga el juicio. A ver, escuchemos a los compañeros de la 4T, con el corazón de la 4T. Stephanie, ¿cómo ves este tema tú? ¿Cuál es la hipótesis que tú ves detrás de la solicitud del comisionado del INAI? ¿Es una cuestión popular? ¿Es un tema porque el presidente López Obrador prometió que no iba a haber corrupción? ¿Por qué está el comisionado ahora pidiendo esto que podría en efecto poner en peligro toda la investigación? Pues obviamente sí es una manera de solicitar la información, pero más que nada
para saber qué es lo que está pasando y que no quede nada más en cómo estuvo pasando en la anterior administración, ¿no?, de Enrique Peña Nieto. Para poner una diferencia clara. Sí, claro. ¿No? O sea, definitivamente tiene que ser eso. Tiene que verse la diferencia entre esta administración y es ir dejando todo lo que se hizo en la anterior administración. Pero con ese contraste no ves ningún problema. O sea, en efecto, qué bueno que quieran demostrar que son distintos, pero hay muchos riesgos, algunos de los riesgos que ya menciona Kiefer Caso. Otro riesgo podría ser que a lo mejor salga ahí el nombre de alguna persona que tuvo una licitación correcta, pero ya está manchado su nombre porque de repente sale al lado de una que no estuvo bien. ¿Puedes o no dañar la reputación profesional de una persona así? ¿Puede haber un contrajuicio en ese sentido? Claro, se tiene que llevar todo lo de debido proceso, porque si no van a venir ahí problemas como han venido en otros casos. Definitivamente se tiene que hacer de la manera adecuada para que no pase eso de que por el debido proceso las personas queden libres. En un caso que no ha habido ningún político que ha quedado preso en México, por eso, que en Latinoamérica se han quedado presos. El único país donde no ha habido presos es en México, ¿no? Yo creo que con el tema del huachicol, en el combate al huachicol hubo mucha presión para que se den a conocer nombres de la gente que está siendo investigada, de los que están presos, y se ha insistido mucho en si hay presos, ya se dieron cifras, ya se habló de cuentas que se han congelado, pero aún así mediáticamente ha habido mucha presión para que se den a conocer. Creo que un poco para aminorar esa presión es que se hace esta solicitud, pero yo la verdad es que prefiero que se lleve a cabo el debido proceso, aunque haya presión mediática por dar a conocer de inmediato, porque además hay una vieja costumbre mediática de mostrar ahí como, miren, ya detuvimos a tal, y que eso es lo que Andrés cuando era candidato llamaba los chivos expiatorios, ¿no? O sea, era gente que eran los mandos medios, los que podían caer o que luego después de un tiempo liberaban, pero las cabecillas, los verdaderos responsables nunca caían. Yo preferiría que sí se cuide mucho el debido proceso. Confío en la capacidad y en la honestidad de Santiago Nieto y de Gers Manero, pero sí preferiría que vayan siendo cuidadosos respecto al debido proceso, porque es un tema que además han puesto un montón de candados, pusieron muchos candados en el sexenio de Enrique Peña Nieto para poder facilitar la posibilidad de que se violente el debido proceso. A ver, pero al mismo tiempo tú dices, en México no ha habido detenidos. Ese es a lo mejor está sugiriendo que lo que queremos ahora es ver gente que sea detenida. Somos una especie de coliseo donde creemos que estén ahí los culpables, sepamos todos quiénes son y vayan a la cárcel, los soy. Sí, pero es que no está peleado uno con el otro. A ver, aquí estamos en el debate, no podemos entrar nada más. Sí queremos que se haga justicia. Sí, pero no podemos entrar nada más en esta parte, porque parece que lo que se está pidiendo es que se abra el expediente por completo y que todos lo sepamos. Okay. De entrada, lo que se pueda. Sí, de entrada, el galimatías, que es la sentencia. Esta discusión surgió por una sentencia donde se le pide al INAI que se abstenga de ejercer esa obligación para pedir que se abra el expediente. O sea, no lo conocemos porque el Poder Judicial sistemáticamente ha concedido amparos. No, olvídense del INAI. Al mismo Lozoya Austin, desde el año pasado, tiene un amparo para que no se le persiga, para que no se le detenga. O sea, esta es información que sí conocemos, y qué bueno que sacas lo de Santiago Nieto, porque Santiago Nieto fue la víctima del entramado el año antepasado. Se va Raúl Cervantes de la PGR, queda este encargadito de despacho Elías Beltrán, que la primera acción que hace es destituir a un fiscal que fue designado por el Senado. Y vienen una serie de presiones que después Santiago Nieto reveló para dejar o abstenerse del intento de regresar o de que fuera reinstalado al frente de la FEPADE. Y a mí, justo el nombramiento de Santiago Nieto me dio mucha buena esperanza, sobre todo en este caso, porque él es uno de los, ¿cómo decirlo? De los daños colaterales. De los daños colaterales de este caso, pero es información que viene atrás, y justo se le atacó, y justo el pretexto que agarró Elías Beltrán es que había violado el secreto de la investigación, cuando no era así. Lo que vimos en las declaraciones que dio en Reforma hace 2 años no era que estuviera diciendo que tenía una responsabilidad, sino que venía una serie de presiones que pudimos ver después, muy orquestadas, muy bien definidas en los funcionarios del gobierno de Peña. Arely Gómez, hoy contralora del Poder Judicial de la Federación, lo cual es terrible.
tache para Saldívar ahora sí en esta designación, también dejó Tiene también sus exonerados. fans, Yo en algunos colectivos Areli. he escuchado también que están con... Pues los colectivos que no se enfrentaron al gobierno espía, a los colectivos que no se enfrentaron justo No, incluso en a eso temas de ha habido algunos comentarios, pero digo, están divididos. Yo no como conozco secretaria de esos Función colectivos. Pública, mi Arely me parece, como senadora incluso abrió muchas puertas para debatir temas. Temas incluso anticorrupción, Sí. o sea, sin duda, pero ahí el pacto de impunidad y la tremenda carga de Peña Nieto, de cómo se manejaron frente a la corrupción y la impunidad y justo el involucramiento de funcionarios tan cercanos desde campaña, pues los convirtieron a todos en cómplices. Arely Gómez no se fue para nada haciendo un gran trabajo de la Secretaría de la Función Pública. En el caso Odebrecht sí encubrió a los funcionarios. Bueno, es un tema que podemos seguir debatiendo sin duda los próximos días. Un último comentario porque tenemos que ir a una Yo creo pausa. que el tema es ese, que se cuide el debido proceso, que se abra lo que Ok. se pueda abrir para que Sepamos bajar qué un está poco la pasando, presión. no a Sobre todo detalle. el momento, ¿no? O sea, Momento no- procesal. en el que Yo, nos yo creo que hay que reeducarnos en el asunto de menos reality show y más justicia. Y ese es el tema que hay que pugnar en este y en otros casos que ahorita vamos Claro. a ver. A ver, nada más rápidamente, sepamos en qué momento estamos procesalmente. procesal? Significa si está congelado el caso, si, Exacto, que no lo archiven y lo metan en un cajón y nunca haya un como al juicio parecer que contrario. ocurrió durante el sexenio de ¿Y Peña por qué Me lleva parece eso 14 mal, meses porque- de retraso la consignación Exacto. que había dicho Exacto. Cervantes que Sí. estaban a punto de hacer ante un juez? y saber por qué pasó, ¿no? ¿Y por qué? ¿Quiénes son las personas Y implicadas en también eso? se pueda procesar a esas personas Exacto. que escondieron el caso, que lo archivaron. Bueno, Y que no haya con eso- punto final contra... Con eso concluimos esta discusión. Vamos a una Ahorita pausa. voy a hablar. Regresando, México cae en el índice de percepción de la corrupción. Regresamos.